Hola, bienvenidos a esta cápsula formativa donde vamos a hablar de los conflictos laborales dentro del tema 3, resolución de conflictos laborales en el ámbito de trabajo. ¿Qué ocurre? Según Whitehead, el conflicto es inherente a toda actividad humana. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de estar conviviendo se generan pequeños roces o formas de pensar diferente y tenemos que llegar a acuerdos y en ocasiones no son posibles. Así que es una utopía pensar que no vamos a tener conflictos. Lo importante es que el conflicto, como cualquier otra situación que sea una diferencia de intereses, perspectivas u opiniones, nos permitan hacer crecer. Pensar que detrás de cualquier conflicto hay personas y estas personas también pueden crecer y cada vez nuestra unión y nuestra personalidad se vería mejorada y con más capacidades y habilidades. De hecho, los autores clasifican los conflictos en dos grandes packs, el conflicto funcional y el conflicto disfuncional. Se dice que un conflicto es funcional cuando la confrontación que se da entre unos grupos acaba resultando positivo para el rendimiento de una organización, ya que consigue una cierta tensión, un plus de creatividad, y lo que consigue es que busquemos maneras efectivas y cambios que pueden ser favorecedores. Pero también un conflicto puede ser disfuncional, cuando esta confrontación lo único que hace es que no nos permita conseguir nuestros objetivos y se quede encallado solamente en la parte del conflicto. Así que si os parece, vamos a ver qué sabemos sobre los conflictos laborales. Y en esta cápsula formativa vamos a hablar del conflicto y las diferentes categorías. Y dentro de estos hablaremos tanto de la huelga como del cierre patronal y otros modos de resolver conflictos de forma pacífica, y acabaremos con un resumen de todo lo aprendido. Los conflictos los podemos clasificar de diferentes modos. Por ejemplo, según el número de personas implicadas, un conflicto laboral puede ser individual cuando afecta solo a una persona o colectivo cuando afecta a gran parte de la empresa. También los conflictos se pueden clasificar según el objetivo que persiguen, y los conflictos pueden ser de tipo jurídicos o de tipo económicos, según si el conflicto es la interpretación de una norma o un derecho, y económicos cuando tenemos intereses económicos que son contrarios. Y según el carácter los podemos clasificar en conflictos laborales pacíficos o conflictos laborales de tipo agresivo. En un conflicto laboral pacífico hay un clima de diálogo, las partes se reúnen y buscan un acuerdo que sea satisfactorio. Y el conflicto laboral que se llama agresivo ocurre cuando las partes ya no han conseguido negociar o bien no quieren negociar de entrada y no puede resolverse por estos medios pacíficos que veremos al final, y van a recurrir a las posturas más duras que existen, que son la huelga y el cierre patronal, que vamos a ver ahora mismo. Como hemos comentado, una huelga es un conflicto laboral que se resuelve de forma agresiva, ya que una huelga es una suspensión colectiva y concertada de la obligación de los trabajadores a prestar sus servicios en la empresa para la que trabajan, y se utiliza como instrumento de protesta y de fuerza, de sacar músculo. Tal y como hemos visto previamente, hay unos requisitos para que esta huelga pueda ser legal, pues no todas ellas son legales. Debe comunicarse expresamente, por escrito y con una antelación mínima de 5 días. Necesitamos tener comité de huelga que tenga 12 personas. Debe acordarse la prestación de unos servicios mínimos y dependiendo de en qué contexto estemos, estos servicios mínimos pueden ser bastante amplios como el sanitario. Y tenemos que permitir que los trabajadores que quieran puedan llegar a su puesto de trabajo y no secundar la huelga si no lo quieren. La huelga implica por parte de la empresa la suspensión del contrato de trabajo. Esto significa que el trabajador no tiene derecho ni a salario ni a prestación y el empresario tiene prohibido sustituir a los huelguistas por cualquier trabajador que sea externo a la empresa, es decir, no puede contratar a nadie para sustituirnos. Por su parte, la empresa o empresario también puede proceder a un cierre patronal. Un cierre patronal es aquella actividad laboral cesada, es decir, la empresa se cierra, evitando que puedas entrar al establecimiento y se pueda llevar a cabo ningún trabajo. También se interrumpen los salarios de los trabajadores.
Los cierres patronales pueden ser de dos maneras diferentes. Un cierre agresivo, cuando la iniciativa parte por parte del empresario, o un cierre defensivo, que normalmente es una reacción a una huelga, ya que hay mucho trabajador que está en huelga y se cree que puedan haber riesgos para la producción, para los bienes o para las personas. Por supuesto, también tiene unos principios legales a los que debe acogerse y debe comunicarse el cierre a la autoridad laboral en un plazo de 12 días y debe reabrir siempre y cuando dicha autoridad lo señale. De cara a solucionar un conflicto laboral, también podemos utilizar otras vías, como pueda ser la vía judicial, es decir, ir a juicio y que sean los jueces, mediante la aplicación de las diferentes doctrinas, quienes decidan, o las vías extrajudiciales. Normalmente la vía judicial es la última a la cual se recurre. Esta se llevará a cabo en los juzgados y tribunales de lo social, donde analizarán los casos presentados y establecerán sentencia que, una vez sea firme, es decir, ya se haya recurrido y se haya declarado firme, deberá ser acatada. Tal y como hemos comentado, existen conflictos laborales agresivos, pero lo ideal es que el conflicto laboral siempre se desarrolle de forma pacífica, buscando la resolución de este conflicto. Para esto tenemos diferentes técnicas, como puede ser la conciliación, el arbitraje, la mediación, la confrontación o la negociación. La conciliación es aquel procedimiento que va a reunir a las partes que están en conflicto y les va a estimular a ver qué posturas tienen en común, qué tienen de diferente y ayudará a plantear posibles soluciones. El arbitraje es cuando una tercera persona va a estar en plena posesión de facultades para tomar una decisión que ponga fin al litigio. Es la típica de los ámbitos legales. La mediación es cuando ese tercero lo que va a buscar es unir a las partes y conseguir un acuerdo gracias a la figura de un mediador, que debe ser siempre neutral y acabará consiguiendo un documento, un llamado laudo, donde ambas partes se van a obligar a respetar los acuerdos acordados. Están las confrontaciones. Las confrontaciones, por definición, generan una parte ganadora y una parte perdedora, y normalmente acaba ganando aquel que es más fuerte. En conflictos laborales, el más fuerte puede ser el que tiene el dinero o el que tiene la masa de trabajadores. Y finalmente la negociación, que es un proceso en el que las partes de propio acuerdo, mediante el diálogo, van a buscar acercar sus posturas, es decir, llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio para ambos. Sea cual sea, lo ideal es que los conflictos en el entorno laboral sean siempre funcionales y se solucionen, por supuesto, desde una forma pacífica, llegando a acuerdos que puedan ser útiles y fructificantes para ambos lados. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente videocápsula.